Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Pulido, estoy comenzando esta transmisión en vivo. Hoy vamos a esperar a que se empiecen a sumar algunos invitados para ir contándoles un poco de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Ya vemos que se empiezan a sumar los invitados, así que los vamos a ir aceptando, les vamos a mandar las invitaciones. Dime un minutito. Hechas las invitaciones, así que ahora vamos a esperar a que se vayan conectando para que vayan sabiendo quiénes son los que elegimos invitar. Hola, Hola, ¿cómo Hola, están? hola Paulina, hola hola Cristian, Paola, ¿cómo hola Hola, estás? hola. Cristian. Bienvenidas a este espacio que hemos estado construyendo junto a la Paulina. Espero que sea un buen momento para compartir y para que nuestros votantes se informen y el día que vayan a marcar su voto lo hagan de una mejor manera y con conocimiento de causa. Falta Gonzalo Blumen para que se conecte, pero mientras tanto voy a ir contándole a la gente que nos está viendo. Ahí entró Gonzalo, está en modo horizontal parece, tiene que pasar a vertical. Ahí. Y mientras tanto les voy a ir contando un poco por qué quisimos hacer este live hoy día y cuál es la dinámica en que va a ir ocurriendo. La motivación que tuvimos para hacer este live fue que hay un desconocimiento bien grande de la gente, de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente, de qué es lo que es la Convención Constituyente, cuál es la pega que van a tener hoy ustedes en el caso de que sean electos y qué implicancias va a tener en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Yo no sé si me presenté, bueno, yo soy candidato a concejal por la comuna de Santiago. Y dentro de mis múltiples visitas a terreno, a lo largo de la comuna, mucha gente me ha hecho preguntas que son meramente tingentes al proceso constituyente. O sea, yo me presento como concejal y hay personas que me preguntan cuál es mi posición con respecto al agua como derecho fundamental. O el otro día una señora me preguntaba qué voy a hacer yo con respecto a la deuda histórica de los profesores. Y así un montón de preguntas que yo le digo, mire, la verdad es que a mí me encantaría responderle, pero esto es una pregunta que va dirigida hacia un candidato a constituyente. Yo muchas veces les cuento, les digo cuáles son los candidatos constituyentes que hay en el distrito. En mi caso, en el 10, son como 90 candidatos. Nosotros los concejales también somos 90. Y es bien difícil, sobre todo para los que no son tan conocidos, mostrar sus propuestas. A pesar de que también, en general, el mundo moderado tiene una dirección que va bastante en la misma línea. Yo creo que hay pequeñas cosas que sí pueden marcar alguna diferencia. Entonces, les voy a contar un poco cómo va a ser la temática del live. Vamos a hacer primero una ronda de preguntas. Son 6 preguntas. Yo voy a hacer una pequeña introducción a los temas y de ahí cada uno de ustedes, los invitados, van a tener 2 minutos para responder. Yo voy a estar con el reloj que les voy a estar avisando, en el fondo para cumplir un poco con la pauta que tenemos establecida. Al final vamos a realizar preguntas que nos hayan hecho la gente que nos está viendo y ahí cada uno va a tener espacio para responder alguna pregunta que se la hagan a él directamente o si no que quede abierta. Y finalmente vamos a tener nuestra sección Yo Recomiendo, pero vamos a dejar los detalles para el final. Así que partamos con que cada uno de ustedes se presente y le cuente aquí a la gente quiénes son y por qué distrito van, etc. Adelante, la pantalla es de ustedes. ¿Parto yo o parte la Paola? ¿Quién parte? Paola, parte tú, invitada. Parto. Espérame, pero antes de partir y saludar, se me perdió Gonzalo. Sí, yo Se tampoco lo perdió. veo, Ah, pero ya, le Sí, damos. hay hartos soy yo. problemas de conexión en general. Ya, Yo creo que la pandemia está saturando un poco las redes, pero sí, bueno, partamos ya. nosotros y Empecemos. esperemos que Ya. el
él se vaya conectando. Ya, yo primero, buenas noches. Quiero agradecer a Cristian y a la Paulina que han tenido la gentileza de invitarme a este live. Resulta que les debe pasar algo parecido a ustedes que son candidatos, que estábamos con todo el impulso y de repente nos pusieron el freno de mano. Bueno, más que nos pusieron, porque más allá de lo que pasó con la ley que se promulgó ayer, ¿no es cierto?, en el diario oficial, donde ya queda zanjada el tema de correr las elecciones y por lo tanto también el estatuto, ahí está diciendo Gonzalo que lo acepten. Estoy acá, acepten, me dice. Sí, estoy acá. Bueno, y quedó zanjado el estatuto digamos, de la publicidad y cómo vamos a tener que desenvolvernos en eso. Lo cierto es que más allá de la ley, lo que nos ha puesto un freno de mano es la pandemia, definitivamente. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado algo parecido. Yo antes de que mi comuna estuviera propiamente con cierre ya me había guardado en la casa. Me parecía que era como entre irresponsable, feo, como que no tenía mucho sentido seguir haciendo tanto feria, tanto auto a auto, porque las cifras iban subiendo, bueno, y ahora ya definitivamente están en unos máximos a los que no quisiéramos, digamos, seguir viendo cómo aumentan. Así es que, bueno, nos quedamos con esta sensación de no pudimos hacer más campaña y la verdad es que lo digital y estos encuentros son la manera en que todavía nos da una chance para poder conversar, darnos a conocer, intercambiar ideas. Así que muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Paulina. Un gusto para mí estar con ustedes dos y también con Gonzalo, que ojalá tenga más estabilidad, porque está con un poco de problema. Bueno, mi nombre es Paola Berlín, yo soy abogada, a pesar de que hace más o menos un poquito más de 2 lustros me dedico a las comunicaciones, por eso muchos creen que soy periodista. Yo estudié periodismo, pero no terminé. Así que siempre lo aclaro para que los periodistas propiamente no sientan que les estoy robando la profesión. Pero como digo, me dedico a eso hace muchos años. Estudié en la Universidad Católica, soy madre de 4 hijos. Y bueno, y estoy de candidata a constituyente por el Distrito 11, compuesto por las comunas de Peñalolén La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, tratando de dar a conocer algunas de mis ideas en la lista del apruebo, una lista que probablemente tiene la pega un poco más difícil en este distrito, que está compuesto por 3 comunas que fueron llamadas las comunas del rechazo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso probablemente más adelante. Pero bueno, yo creo que, no creo, es un hecho que esta constitución se va a escribir con la venia de 2/3, ¿no?, de sus componentes, de sus miembros, y por cierto, ojalá con una mayoría sustancial de los ciudadanos. Y eso importa que estén muchas ideas presentes, no solamente las del rechazo, que quizás fueron las que son más vistosas o más ganadoras en términos numéricos en buena parte del distrito, sino todas las ideas. Así es que vamos a estar conversando aquí con mis co-candidatos, ¿serían? Sí, porque no somos contrincantes porque vamos en otro distrito, pero co-candidatos sobre nuestras ideas y las maneras que podemos encontrar de encontrar convergencias, ¿no?, que creo que va a ser fundamental. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paola. Le damos la palabra a Gonzalo, que es nuestro invitado también, para que partan los invitados presentándose. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Escuchamos, fuerte y claro. Me pasó una cosa muy rara cuando me uní, como que la cámara estaba muy encima. Entonces, como yo estaba muy lejos y estaba como que me caía encima la cámara. Así que, bueno, por la invitación de Cristian por conducir. Bueno, lo primero, para mí, muy grato poder estar aquí con mi compañera de subpacto, con la Paulina, que somos los 2 candidatos por Evópolis en el Distrito 10, que son las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, La Granja, San Joaquín y Macul, y con Cristian, que es gran candidato a concejal, y además que, no sé si lo saben, pero fue campeón nacional, velocista, medallista sudamericano, fue gran deportista, así que tiene una historia y una trayectoria extraordinaria, además de ser un emprendedor, porque tiene unos locales, unos restaurantes ahí notables, en el barrio cívico, en el centro de Santiago, le tocó duro, pero ha ido saliendo adelante. Y también estar con la Paola, y yo me había tocado que me entrevistara en otros tiempos, en otras responsabilidades, así que buena cosa, les deseo todo mucho éxito en sus campañas. Yo muy en resumen, tengo 42 años, soy ingeniero civil industrial, estudié en la Católica, mi especialidad en medio ambiente, y además de haber sido ministro, en un periodo además especialmente complejo y difícil de nuestra historia, he estado toda la vida dedicado al servicio público, he trabajado en municipios, he trabajado en distintas entidades públicas, en centros de estudio también, siempre dedicado a lo público en realidad. Y en lo personal, lo más importante, casado con 3 niños, tengo
tengo una hija de 13, un hijo de 12 y una hija más chica de 8. Estoy en la casa con ellos, ha sido una gran experiencia poder acompañarlo en este periodo de la pandemia. Y nada, pues, conversemos de tantos temas tan interesantes que hay en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Súper, La me pantalla presento es yo toda- ahora. Bueno, agradecer a nuestros invitados. Nosotros estamos incursionando con Cristian en este formato de live. Entonces, ahora en este momento yo le explicaba a Gonzalo, Cristian va a estar conduciendo y yo voy a estar un poco como invitada también porque vamos a estar conversando. Entonces, bueno, estas cosas que se dan en la tecnología estamos aprendiendo, tratando de hacerlo lo mejor posible, tratando de informar. Nos pasó con Cristian que empezamos a, cuando se podía, salir a las calles, conversar con las personas y nos dimos cuenta que hay mucha desinformación. Entonces dijimos, bueno, dado que vamos a estar en las casas, busquemos de alguna forma poder llegar, entregar información, contar un poco de qué se trata este proceso, contar también las distintas miradas que hay sobre la Constitución. Y en eso estábamos conversando y Cristian me dice, mira, hagamos uno con constituyentes, pero me dice, yo no participo porque van a ser puros constituyentes. Y le digo, no, pues, porque tú representas a ese ciudadano que está en su casa, que muchas veces no entiende tanto, no está tan enterado como podemos estar nosotros, que al estar dentro del debate creemos que, obvio, que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando, de derechos de agua, temas tan simples como qué son los derechos sociales. Todos empezamos a hablar y nadie lo explica. Entonces, por eso quisimos crear esta instancia y por eso fue súper importante que Cristian también la guíe, porque la idea es que él represente ese interés. Yo me presento, soy Paulina Lobo, soy abogada, tengo casi 36 años, cumplo el 15, 36 años, así que estoy ahí a puertas, tengo 2 hijas chiquititas, una de 4 años, otra de 2. Me desempeño hace 4 años como administradora municipal de Providencia. Antes de eso trabajé en el Ministerio del Trabajo, trabajé también en el Ministerio de Desarrollo Social. Me gusta y amo el servicio público. Yo he dicho desde que entré al mundo municipal, me enamoré del mundo municipal, me encantaría trabajar en el mundo municipal el resto de mi vida, creo que es una instancia hermosa y maravillosa para poder ayudar a las personas, y vi en esta instancia de la Convención Constituyente una oportunidad para poder aportar a recomponer este fraccionamiento que vimos en nuestra sociedad. Siento que hay un deber cívico, una responsabilidad ética y profesional de decir, bueno, ¿de qué forma yo también ayudo en esto? Así que aquí estamos. Ya. Cris. Lo estoy dando por escrito. Si quieren dejar sus preguntas para el final, por favor déjenlo en el circulito que sale un signo de interrogación y no en los comentarios. Para ahí, de esa forma a mí me sale mucho más fácil después buscarlas y no tener que estar haciendo scroll up para llegar a las preguntas. Pero bueno, vámonos al bloque de preguntas. Vamos a partir con el primer gran tema, que para mí es uno de los temas más importantes, que me dio mucho gusto que se pudiera tocar en la Convención Constituyente y se ha tocado mucho. De hecho, me lo han preguntado a mí como concejal y no he sabido responder, así que espero que ustedes me den un poco de luces. Es el tema del agua. Como todos saben, el tema del agua ha sido súper controversial porque han habido un montón de lugares de Chile que han estado en completa sequía, o sea, que se ha extinguido el recurso hídrico incluso para su propio consumo, teniendo que reemplazar el agua potable por camiones aljibe. El caso más emblemático de esto yo creo que es Petorca, que está en la quinta región en el fondo y que es donde vemos que un pueblito, por ejemplo, como Cabildo, se quedó sin agua para consumo humano, pero como contraparte vemos todos estos cerros, todas estas montañas con estos bosques verdes preciosos que son siembras de palto, y ahí es cuando surge en el fondo la ambigüedad entre si están realmente protegida el agua como un bien esencial o no. Entonces quiero citar un artículo, un pedacito de un artículo que salió el año pasado en la revista, o sea, en el diario La Tercera, de una activista feminista que se llama Bárbara Astudillo, que vivió toda su vida en el pueblito de Cabildo, y nos relata cómo ha sido un poco toda esta perspectiva histórica desde que ella era chica hasta el día de hoy. Así dice. Nací y me crié en Cabildo, una localidad en la provincia de Petorca. Tengo una fuerte arraigo a mi zona. Crecí bañándome en el río, pescando pejerreyes y truchas en lo alto, con una luna llena sobre el valle. Nunca fui a la farmacia porque recolectábamos hierbas medicinales en los cerros y chupaba las flores de la salvia. Pero poco a poco comencé a ver que el paisaje se apagaba. Las aguas se secaban
y ahora todo es como una foto de color sepia. Y así vemos como el ejemplo de Petorca, como lo que narra esta desgarradora historia que nos narra Bárbara Astudillo, vemos que se van sumando nuevos lugares. Yo he visto el ejemplo de María Pinto, que ya empezó con los camiones aljibe. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿el agua es para todos o es para los que tienen recursos para comprarla? ¿El agua se debiera comprar? ¿Es un bien? ¿Se puede transar como un bien? O sea, en el futuro vamos a tener que transar el agua en la bolsa de valores. Entonces ahí surgen las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta forma de regular el agua? Y segundo, si lo consagrarían como un derecho fundamental en la Constitución. Partamos con Paulina, con Paulina, que me aparece acá abajo, y después vamos con Gonzalo y terminamos con Paola. Adelante. Gracias, Cris. Tú me vas a avisar cuando estemos cerca de los 2 minutos, ¿cierto? Aquí Ya. está el reloj. Perfecto. Ya, lo importante es que acá, en primer término, el agua es un bien nacional de uso público hoy día, porque yo he escuchado muchos candidatos que andan diciendo es que el agua debería ser un bien nacional de uso público, olvidando que hoy día en la regulación que tenemos en el Código de Aguas, el agua está considerado como un bien nacional de uso público. Por lo tanto, partamos de decir que ese es el desde. O sea, no es que vayamos a ganar algo si es que consideramos el agua un bien nacional de uso público porque ya está. Lo segundo es decir que hoy día la Constitución regula muy superficialmente, pero nos dice cosas importantes en relación al agua, porque nos dice que es posible que se generen derechos de aprovechamiento, no lo dice textualmente así, pero esto es la consecuencia respecto del agua. Por lo tanto, se da un estatuto de regulación del agua en el cual, si bien no se ejerce derecho de propiedad sobre el agua, sí existe este derecho real que la verdad de las cosas es que para los efectos prácticos, en cuanto a la garantía y protección, tiene las mismas características que el derecho de propiedad que yo podría tener, por ejemplo, sobre un bien raíz. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿es sensato que el agua, que es un bien vital para la vida de las personas, tenga un estatuto igual que, por ejemplo, un bien que es apropiable? Yo creo que no. Y por lo tanto, yo creo que en la Constitución eso debe corregirse. Y yo creo que los derechos de aprovechamiento de agua deben estar sujetos a evaluación. Y evaluación para mí de 2 aspectos fundamentales. Primero, de que ello no genera un problema para el consumo. Por lo tanto, en primer término, el consumo humano debe estar garantizado. Y yo creo que eso sí debe estar en la Constitución, por cierto. Y en segundo lugar, no podemos tampoco generar estos derechos de aprovechamiento de agua que terminan por extinguir a los pequeños agricultores, porque aguas arriba se saca todo el agua, que lo hemos visto también en Chile, ni tampoco puede significar hipotecar generaciones futuras. Por lo tanto, desde mi perspectiva, los derechos de aprovechamiento de agua no pueden tener el mismo estatuto de protección, no pueden generar derechos adquiridos ni tampoco pueden generar derechos permanentes. Sí creo que debe existir un régimen transitorio respecto a los derechos hoy existentes que permitan que las personas que hicieron una inversión al amparo de estas normas puedan proyectar un tiempo, una transición, pero creo que de ahí en adelante deberían entrar un régimen que conceda derechos sujetos siempre a revisión, no permanentes y que tengan, por cierto, en consideración el consumo, la pequeña agricultura y las generaciones futuras. Ya, estamos ahí. 2 minutos 20. Bien, bien. Vamos, Gonzalo. Oye, lo primero, una experiencia. Yo, al igual que Paulina, también trabajé en una municipalidad hace un buen rato, allá en el sur, en Futrono. Yo era SECPLAC, así que la Paulina hubiera sido mi jefa, porque la administradora general y el SECPLAC es como el gerente de proyectos, por decir algo, un poquito más abajo, ¿no? Y me tocó enfrentar este tema, porque pese a ser una comuna que está en el sur, en Futrono, caen 2.000 milímetros de agua medio al año, o caían, digamos, hoy día un poco menos por el cambio climático, pero es una de las zonas más lluviosas de todo Chile. Y pese a eso, habían localidades, yo me acuerdo, por ejemplo, en localidades alejadas un poquito de los centros urbanos, donde durante buena parte del año se quedaban sin agua, una cosa que es increíble, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que el problema del agua tiene que ver mucho más con buenas políticas públicas que con la Constitución. Porque si tú no tienes mecanismos, por ejemplo, almacenamiento de agua con embalse o con obra hídrica, en segundo lugar, no tiene un buen sistema de distribución del agua, también, por ejemplo, de un uso eficiente, optimista y que no los acepte, obviamente va a tener problemas. Hoy día hay mucha agua, pero el agua no se aprovecha bien, no se distribuye bien. Visto todo lo anterior, a mí me gusta decir las cosas como son, porque si no, en buen chileno como que se vende mucho la pomada respecto a lo que la Constitución va a lograr.
Sí me parece que, en primer lugar, el agua tiene que ser en la Constitución un derecho humano, el derecho de acceso al agua, y en segundo lugar, tiene que haber, a nivel constitucional, tiene que quedar consagrada el agua como un bien nacional de uso público. Como dice la Paulina, está en el Código de Agua, pero me parece relevante que esté en la Constitución y que se disponga que la ley regule cómo se administra, cómo se asignan los derechos, los recursos. Y yo creo que en esto la ley y la Constitución también lo debiese incorporar, debiese priorizar. La primera prioridad, naturalmente, el consumo humano, la segunda prioridad, la protección ecológica, y la tercera, todo lo que es la parte más productiva en la asignación. Pero sí me parece importante que lo que la ley establezca, junto con estas prioridades y el consumo humano como primera prioridad, sea cierta certeza y estabilidad, porque si no, el desarrollo de toda la infraestructura que se requiere para la parte productiva, para el almacenamiento de aguas, es imposible. Muchas gracias, Gonzalo. Es el turno de Paola. Bueno, como decía, como dijo la Paulina, es verdad que ya está consagrado como bien nacional de uso público, pero yo difiero con la Paulina cuando ella dice que no vamos a ganar algo, porque en realidad elevar ese carácter a nivel constitucional, a mí sí me parece que es importante, y en eso coincido con Gonzalo. Yo creo que la Constitución tiene primero que consagrar la calidad de bien nacional de uso público, que ciertamente existe en la ley, pero elevarlo al primer piso, digamos, o al piso más alto, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Que es un derecho humano, es algo que es como de pura lógica. Todos sabemos a esta altura que sin agua no hay vida siquiera. Y por lo tanto, el acceso al agua tiene que ser considerado un derecho humano en las Naciones Unidas. Fíjate que así lo consagró el año 2010. Y yo creo que hoy, el año 2021, frente a la constatación empírica que hemos tenido en la experiencia, no solamente de Bárbara en este texto, sino de todos nosotros, ¿no? Tú hablabas de María Pinto, yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia, de más cerca o más lejos, de que el planeta está cambiando, de que el cambio climático es una realidad y que nuestro país se está secando. Y frente a esa certeza, yo creo que no queda otro camino que eficientar el uso del agua, teniendo como primer, digamos, resguardo el que es un derecho humano. Las Naciones Unidas calcula que entre 50 y 100 litros al día per cápita es lo que necesitamos. No es posible que la gente tenga que abastecerse con camiones aljibe. El derecho al agua, como te digo, no solamente al agua potable, sino al agua suficiente para las actividades, digamos, básicas de salubridad, ¿no? Es un derecho humano. Y yo creo que así hay que consagrarlo, y por lo tanto queda un mandato al Estado para digamos, propender a que ese derecho humano sea una realidad y no sea solamente un saludo a la bandera, como algunos derechos hoy en día en nuestra Constitución. Y sobre la propiedad inscrita, yo sé que es un poco enredado para los que no son especialistas. Efectivamente no hay propiedad sobre el agua, pero hay algo muy parecido, porque es un derecho real. Entonces vamos a decir que es una propiedad que además tiene la característica de estar inscrita. En eso se parece a la propiedad de los bienes raíces, ¿no? Que tiene que quedar en un registro. Sí, creo que tenemos que propender a efectivamente hacer una pequeña transición, pero eventualmente yo creo que hay que conversar sobre algo doloroso y difícil, que es la reinscripción. No puede ser que hoy en día el agua se le haya dado a personas o a entidades que no justifiquen su uso y que sea meramente especulativo, por ejemplo. La propiedad en el hecho. Pues no quiero que un abogado me rete, pero... Ya, pues, muchas gracias por su respuesta. Yo solamente les digo a ustedes, como candidatos, y a todos los candidatos, que en el momento en que piensan en el tema del agua, en la convención, o sea, piensen en lo que siente este vecino de Cabildo, que no tiene agua ni para tomar ni para regar sus plantitas, al momento de ver esta siembra gigantesca en las colinas, verde, preciosa, la impotencia que debe sentir él de que esto haya ocurrido, el abandono que debe sentir por parte del Estado para que hayamos llegado a circunstancias de este tipo. Es que eso, Cristian, yo creo que eso no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo ni un minuto más. Yo creo que la Constitución tiene que ser la primera encargada. Yo comparto con Gonzalo, y probablemente esto sea cierto para todo lo que vayamos a hablar esta noche. La Constitución es el punto de partida, pero sin una política pública que acompañe y que haga carne, digamos, ese principio constitucional, tanto el tema del agua como otros no van a tener realidad. Pero no es posible que no haya agua para consumo humano, para Bárbara, que creo que era el nombre de esta persona que nos cuenta de su infancia, o para todas las personas que estén en situaciones similares. Perfecto. Vamos a dar paso al siguiente tema candente. No. Vamos a hablar sobre el Banco Central. La verdad que la figura del Banco Central siempre la viene escuchando desde chico, que el Banco Central acá, que el Banco Central, que esto, que lo otro, pero
pero no hay mucha claridad con respecto a la ciudadanía de qué es el Banco Central, cuáles son sus funciones y qué independencia tiene con respecto al gobierno o al Parlamento. La verdad que es como una caja negra en que uno dice, sí, está ahí, es una institución importante, tiene un presidente del Banco Central que a veces sale en la tele, pero la verdad que uno no tiene mucha claridad de cuál es la relevancia del Banco Central en el día a día de nosotros. Y aquí quiero hacer quiero contarles el extracto de una entrevista que le hizo el diario El Mercurio a un compañero de ustedes, se llama Fernando Atria, candidato a constituyente por el Distrito 10, donde él dice que está de acuerdo con la autonomía del Banco Central, pero que debería responder políticamente al Congreso. Entonces, yo cuando escucho eso digo, pucha, es un poco ambiguo que haya una institución que sea independiente, que sea autónoma, pero que sus directivos tengan que tener responsabilidad frente al Congreso. O sea, si yo, no voy a ser yo porque no soy economista, pero si yo como directivo del Banco Central me llamaran, me convocaran a trabajar en ese espacio y yo sintiera que las decisiones que yo tomo después voy a tener que responder políticamente frente a un Congreso y hay un montón de cosas que no haría. Si a mí me daría miedo un juicio político o tener que responderle a un tercero. Entonces aquí surge la pregunta, ¿podrían explicar? Primero, yo creo que sería bueno que nos bajaran ustedes en sus palabras qué es el Banco Central, en palabras simples, y cuál es su posición con respecto a la autonomía del Banco Central versus el Parlamento o el Ejecutivo, en general. Vamos ahora, cambiamos el orden, partamos por Paola, después seguimos con los otros dos. A ver, te digo al tiro para no chutear la balcones, que estoy completamente en desacuerdo con lo que dice Fernando Atria, a quien le tengo mucho respeto, es un tremendo constituyente, un tremendo profesor de Derecho Constitucional, no me cabe duda que es un excelente candidato, pero aquí tengo una diferencia, pero de fondo. A ver, partamos ya dije eso, partamos por explicar un poquito el tema del Banco Central. El Banco Central es un ente autónomo que hoy día tiene personalidad propia, patrimonio propio, es independiente a rango constitucional, está consagrado en uno de los capítulos de nuestra Constitución. Existe, eso sí, desde el año 25, o puede ser que haya empezado el 25-26, pero desde ahí existe. Pero recién en el año 89 es que se le dio esta autonomía, ¿no? Que hoy día está consagrada no solamente en la Constitución, tiene una ley orgánica constitucional que es la que, digamos, organiza su funcionamiento. ¿Quiénes los que trabajan ahí, los que la llevan ahí? Más que el presidente, porque el presidente es un cargo, pero es un consejo directivo. Es el consejo directivo y su función, para decirlo así bien fácil, es que no se nos dispare la inflación, es la estabilidad de la moneda y los pagos internos y externos, pero es la estabilidad de la moneda, ¿no? La inflación es un flagelo tremendo. Para algunos de nosotros que conocemos la inflación, yo soy la más vieja acá entre los cuatro, y yo tengo algo de registro más de inflaciones que ustedes, es una cosa tremenda. Bueno, además no hay que tener ni edad ni ser una anciana para ver lo que pasa en otros países, ¿no? Lo que ha pasado en países cercanos como Argentina, como Venezuela, que ya son casos extremos, ¿no? de hiperinflaciones. Hay casos en distintos continentes, en Zimbabue hay una experiencia bien increíble, pero en Europa también todos conocemos lo que pasó en Alemania, en la República de Weimar, en Italia, en fin. Hay muy pocos países que en su historia se han salvado de esto, y Chile claramente no ha sido uno de ellos. Pero gracias a que desde el año 89 tenemos un Banco Central autónomo, es que tenemos una inflación controlada. La inflación, como digo, es una pandemia, al tiro termino, y además, a diferencia de esta pandemia, ataca mucho más fuerte a las personas más necesitadas, más carenciadas. Así es que a mí me parece que el Banco Central tiene que seguir siendo autónomo. No me hace ningún sentido que una instancia técnica, como es y debe seguir siendo el Banco Central, le responda a una autoridad política. A mí me parece muy bien que haya responsabilidades políticas, pero no me parece que los consejeros del banco tengan que ser uno de esos personajes. Perfecto. Me tomé un poquito más de tiempo porque había que explicar. Está bien. Fueron 25 segunditos extra. Hay un margen de tolerancia, no se preocupen. No es una carrera contra el tiempo tampoco. Ya, vamos con Paulina. Terminamos con Gonzalo. Ya.
Súper. Bueno, el Banco Central es una de las instituciones que cuando uno les habla a las personas se entiende poco, porque en verdad es un órgano sumamente técnico. En términos muy simples, lo que hace el Banco Central es llevar la política monetaria y cambiaria. Es el Banco Central el que define, y lo voy a decir en términos sumamente simplistas, ¿ah? Los billetes que se imprimen y cuántos billetes se imprimen. Entonces hay gente que dice, de manera súper quizá lógica, pero bastante errada, bueno, ¿por qué no se imprimen más billetes? Entonces vamos a tener más plata y vamos a poder financiar muchos derechos sociales, por ejemplo. Bueno, la verdad es que no funciona así la vida real, porque si se imprimen más billetes, significa que el dinero pierde poco a poco su poder adquisitivo. Por lo tanto, esos 1.000 pesos con los que yo antes compraba, por ejemplo, medio kilo de azúcar, si se ponen a imprimir muchos billetes, yo dejo de poder comprar 1 kilo de azúcar y al día siguiente puedo comprar 1/4 de azúcar. Por lo tanto, imprimir más billetes no va a generar a la larga un beneficio, sino que termina siendo perjudicial para todos, porque a cada uno de nosotros que teníamos 1.000 pesos y podíamos comprar 1 kilo de azúcar, ahora esos 1.000 pesos nos rinden menos. Ese es el efecto de la inflación y por eso es tan negativa y por eso es tan importante que exista un organismo técnico que vaya viendo y buscando el punto de equilibrio exacto para saber cuándo tenemos que imprimir más billetes. De esto lo estoy diciendo de manera muy simplista, los economistas no me reten, ya no es que yo crea que es así, es solo para tratar de explicarlo de manera simple. Y cuándo tengo que dejar de hacerlo para que se mantenga la inflación en términos sanos, que permitan que Chile pueda mantener una estabilidad, pueda dar certidumbre, podamos nosotros mantener también nuestro poder adquisitivo, ¿verdad? Y todos los años tenemos una inflación bastante controlada. Yo les recuerdo que en los años 70 Chile llegó a ser uno de los países en el top 5 de cantidad de las tasas altas de inflación que tenían, y es cosa de ver lo que ha pasado en Argentina en algunos periodos donde la inflación ha sido tremenda, y finalmente el valor de la plata se va perdiendo. No estoy de acuerdo con el señor Atria, también lo respeto mucho, me ha tocado estar en algunos debates con él, creo que debe mantenerse con esta autonomía. Ya expliqué lo grave que puede ser que existan estas ligazones entre el poder político y las entidades técnicas. Yo creo que debe mantenerse como está regulado hoy en día el Banco Central. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Vamos ahora al turno de Gonzalo. Oye, bueno, poco que agregar. Yo creo que mis antecesoras fueron muy elocuentes y claras respecto a este tema. Solo algunas reflexiones. Primero, que yo creo que con esto Fernando Atria demuestra total ignorancia en materia económica, digamos. No es lo mismo el derecho constitucional que la buena política económica. Y la autonomía del Banco Central ha sido un pilar del proceso de desarrollo económico de Chile en los últimos 30 años. Y eso es reconocido por Moro y Cristiano. Hoy día, por ejemplo, el presidente del Banco Central es un destacadísimo economista del Partido Socialista, el mismo partido que era de Atria, y ha hecho una extraordinaria labor, ha sido fundamental. ¿Y por qué sería tan profundo error? Bueno, primero miremos la evidencia. Hay suficiente evidencia empírica académica, esto se ha estudiado mucho en la academia, de que la autonomía del Banco Central contribuye enormemente al crecimiento, al desarrollo de los países. Por el contrario, cuando es capturado por los políticos del Banco Central, que eso es un poco lo que se está sugiriendo cuando se dice que hay un control del Parlamento, lo que hay es inflación, crisis de la balanza de pago y estancamiento y recesiones, digamos. Hoy día quizás en Chile, como dijo la Paola, esto se ha perdido un poco la memoria, pero Chile vivió el drama de la inflación. Entre paréntesis, en Venezuela el Banco Central está absolutamente capturado por el chavismo y por la política, y se proyecta que para este año la inflación va a ser un 5.500%. De hecho, acaban de sacar un billete de 1.000.000 de bolívares, que creo que es como medio dólar o un poco menos de un dólar, 1.000.000 de bolívares. Y eso pasa porque cuando los políticos capturan el Banco Central, lo que hacen es echar a andar la maquinita de imprimir billetes para crear un bienestar ficticio, que después se transforma en inflación, pero la inflación en el fondo es un impuesto a las familias, especialmente a las familias más pobres, porque los sectores más privilegiados siempre se pueden proteger de la inflación con instrumentos financieros. En cambio, las familias de clase media, los sectores más pobres, no, porque todo su dinero lo tienen, su sueldo, su ingreso lo tienen en billetes, los billetes pierden valor y finalmente sufren una tremenda pérdida de bienestar. Por lo tanto, entregarle a la política, a los políticos, la maquinita que imprime los billetes en el país, sería el camino perfecto para crisis, recesiones, inflación y un periodo o un problema de inestabilidad económica gigantesco. Y eso finalmente le pega a la gente en el bienestar, le pega en el bolsillo. Nunca hay que olvidar este punto. La inflación es un impuesto a las familias y especialmente a las familias más postergadas.
Por lo tanto, en la Constitución el Banco Central tiene que seguir teniendo autonomía y tiene que seguir protegido de los intereses de la política. Clarito, me queda mucho más claro que es el Banco Central. Solo recordar el ejemplo de Argentina cuando trató de que su peso argentino tuviera igualdad de condiciones con respecto al dólar. Me llama la atención cuánto duró eso, creo que no pasó el año, pero bueno. Pasemos al siguiente tema. Este tema le pusimos una constitución desde foja cero. Voy a citar a otro candidato a constituyente, también del distrito 10, el distrito de las estrellas. Ese es el Es 11. Jorge Baradit, que durante el lanzamiento de su video de campaña dijo lo siguiente con respecto a la Carta Magna. Dice: nuestra actual Carta Magna es cruel, mala con la gente débil e individualista. Debe ser totalmente borrada y cambiada por una sola palabra: solidaridad. Pucha, me resulta raro que una persona que es bestseller de historia, que la historia le ha dado tanto a él, hoy en día haga oídos, o sea, oídos sordos en el fondo a esto que le ha dado tanto, que es la historia. O sea, nosotros tenemos una tradición republicana de 200 años. La primera constitución se lanzó en 1812 y han habido 4 procesos grandes constituyentes donde han contribuido, hay un cúmulo de trabajo, de generación tras generación, de gente que independiente que sea bien o mal, ha puesto lo mejor de sí para que tengamos una constitución al servicio de los ciudadanos. Entonces me parece como un poco irresponsable por parte de Baradit decir que tenemos que olvidarnos de toda esta tradición republicana, toda esta tradición histórica y partir desde cero. A ver, yo no sé si esto será algo literal, pero yo cuando lo escucho decir esto, yo entiendo que él está diciendo, ¿saben qué? Partamos de cero porque, como lo que decía el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando decía que ahora el presupuesto se fijaba desde cero, bueno, yo estoy entendiendo lo mismo. Entonces, quiero saber cuál es la posición de ustedes con respecto a cómo se debiera estructurar esta nueva constitución. Si tenemos que partir realmente desde cero o tenemos que usar la base de estos 200 años de trabajo constituyente y republicano hecho por personas de distintos colores políticos y en general al servicio ciudadano. Así que partimos ahora con Gonzalo, que fue el último antes, para que nos cuente cuál es su posición con respecto a esto. Sí, lo que pasa es que Baradit no es historiador, pues, y no sabe mucho de historia. Le ha ido bien vendiendo esos libros, pero no es historiador. Y por lo tanto, por eso le asigna poco valor a la historia. La historia enseña, obviamente, no es como decía Marx, que se repite una y otra vez, primero como tragedia y luego como comedia, pero sí nos permite sacar lecciones, nos permite aprender de lo que funciona, de lo que no funciona, y sobre esa base construir el futuro. Si ese es el valor de la historia. Y nosotros, como tú dices, Cristian, tenemos una tremenda tradición constitucional. Chile tiene de los textos constitucionales más antiguos en el mundo. De hecho, el primer reglamento, si no me equivoco, se remonta a 1811, 1812, y después las grandes constituciones parten en el año 28, que después de la batalla del Ilcay, el triunfo de los conservadores, pasa de ser una constitución liberal a ser una constitución conservadora el año 1833. Esa dura hasta el 25, pero fue sucesivamente reformada la constitución del 33. El 25 se cambia, pero como una reforma más bien, para fortalecer la gobernabilidad y los poderes presidenciales. Había mucha inestabilidad y hubo mucha crisis política en el periodo previo, y posteriormente viene la del 80, que fue reformada el 89 y el 2005. Y lo más curioso y paradójico es que Baradit lo que está proponiendo es hacer un poco algo parecido a lo que hizo la dictadura, ¿no? Que es hacer borrón y cuenta nueva de la historia constitucional de Chile y volver a partir de cero. Eso sería un profundo, profundo error, porque la Constitución actualmente, que ha sido sustantivamente reformada, tú puedes registrar su artículo y sus principales disposiciones en el origen hasta el año 1833, incluso 1828. Por lo tanto, obvio que hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que incorporar, pero como decimos en Evópolis, lo que nosotros planteamos es que tenemos que escribirla desde una hoja en blanco, pero con tinta de 200 años. Porque si bien la tradición no necesariamente significa que va a ser la base o lo esencial de lo que tengamos en el futuro,
la tradición nos enseña y uno tiene que ser humilde respecto a las lecciones de la historia. La historia hay que estudiarla en serio, hay que estudiarla con rigor y a partir de eso proyectarse hacia adelante. Perfecto, muy en el tiempo. Felicitaciones. Ya, ahora vamos a Paulina. Ya. A ver, yo creo que aquí hay dos temas. Un tema es que evidentemente uno cuando va a escribir una nueva constitución es imposible pensar o plantear que la vamos a escribir desde cero, esta hoja en blanco, sin tener presente, como dice Gonzalo, los 200 años de la tinta o de la historia, ¿verdad?, que tiene Chile. Pero más que eso también uno debiera pensar que la Constitución del 80 ha tenido más de 40 reformas desde su dictación, reformas profundas y bien importantes. Y por lo tanto desconocer aquello en que ha funcionado bien la Constitución también me parece que es una irresponsabilidad. Y es también una miopía, es simplemente decir, dado que queremos una nueva Constitución, vamos a decir que todo lo que pasó antes estuvo mal. Yo creo que hay instituciones que han funcionado bien en Chile, que le han dado estabilidad a nuestra democracia, que le han dado estabilidad a nuestra economía también, ¿por qué no decirlo? Y por lo tanto yo creo que partir diciendo lo bueno que ha tenido nuestra Constitución no tiene ningún pecado ni tiene nada de malo. El proceso que nos lleva finalmente a cambiar esta Constitución no dice relación con que nosotros hayamos creído que la Constitución estaba entera mala y que había que borrarla y que todo lo que dice la Constitución del 80 por haber estado ahí entonces está malo y queremos ir en contra. Yo creo que no es así, creo que no es sano, no es inteligente tampoco. Y en esto sí tengo que hacer presente, en el caso de Baradit, sus opiniones dejan mucho que desear, no solo en materia constitucional, sino también en muchas otras materias, por lo tanto, yo soy enfática en hacer un llamado a las mujeres a no votar por personas que han manifestado intenciones u opiniones como las que él ha hecho pública. Entonces, la verdad es que no me quiero referir a ese punto, pero sí tenía que hacerlo presente y decir que en el fondo no me parece su postura, creo que hay que rescatar lo bueno y de ahí avanzar, porque somos una continuidad, ¿verdad? Somos una continuidad y desconocer nuestra historia es también desconocernos a nosotros y arriesgarnos a que podamos volver a tener un próximo estallido social si es que simplemente borramos para atrás porque la historia no funciona de esa forma. Muchas gracias. Paola. Sí, definitivamente yo creo que se nota que Jorge Baradit es un escritor. Yo entiendo esto como una metáfora literaria, porque borrada totalmente y para reemplazarla por una sola palabra, eso podría ser una bonita acción de arte, digamos. Yo creo que la palabra solidaridad da para mucho, pero estamos hablando de una constitución de verdad para un país que funciona de verdad, más allá de la poesía, digamos. A mí me encanta la poesía, pero creo que no hay que confundir digamos, los mundos, ¿no? Ahora, es cierto que la vamos a escribir desde cero en cuanto, porque así está consignado en el acuerdo, no estamos restringidos a un texto que preexista. De modo tal que si es que no logramos un acuerdo de 2/3 en torno a un tema, ese tema se cae del libro de la Constitución, ¿verdad? Se cae, y digo cae porque cae en el nivel de la ley, y habrá que discutirlo en la ley. No es que va a quedar por defecto otra cosa, porque por defecto no hay otra cosa, ¿verdad? En ese sentido, y ese es el sentido que tiene hablar de un texto en blanco. Pero por supuesto que en partir de cero, yo en general, Cristian, no soy amiga de los discursos totalizantes, de todo esto es malo, y además vamos porque eso también tiene como contracara el que una constitución nueva va a hacer que todo sea bueno, y eso también me parece que es una promesa que es falsa. Yo creo que una constitución importa, y creo que importa mucho. No estaría sino dedicándome a esto, ¿no? Por primera vez y única como candidata, si no pensara que esto es algo que importa. Pero pretender que el solo hecho de juntarnos a escribir una constitución, por buena que sea ella, como resultado, y por participativo que sea el proceso, eso por sí solo va a transformar este país del día a la mañana, es también un poco un pensamiento mágico, ¿no? Más propio del pensamiento infantil que del pensamiento adulto, ¿no? Entonces creo que es importante entender las cosas en su justa dimensión. Además de nuestra historia y nuestra tradición constitucional, no olvidemos lo último, la tradición constitucional del mundo occidental. Y por lo pronto hay derechos internacionales firmados por Chile que tienen que estar reconocidos en la nueva Constitución. No podemos ir en contra de eso, ni en contra de los derechos humanos como los conocemos en las Naciones Unidas. Así es que no comparto tampoco lo que supongo que es una figura literaria. sí, concuerdo en que puede ser una figura literaria, pero es cruda.
Oye, yo quiero recalcar el otro día leyendo la biografía de Gonzalo, que fue puntaje nacional en la prueba de historia. Bueno, ya vimos ya, pues, ahora lo mostró. Sí, Era pues. en 1995, 816 puntos. Wow. Muy bien, muy bien. Y yo, oye, Ahí, pero yo estaba, yo quería ser ingeniero, digamos, o sea, fue una cosa media azarosa, digamos. Pero es que ¿sabes lo que pasa en la historia? Perdón que me alargue un poco. La historia yo encuentro que es una cosa maravillosa, porque la historia, lo que pensamos los liberales, es que la historia, el conocimiento se va acumulando con el paso del tiempo, y cuando uno mira la historia, lee los grandes autores, la literatura, lo que sea, lo que hace es conectarse con las más grandes mentes, con las más grandes reflexiones y experiencias, y también con las peores y las más trágicas, para intentar humildemente aprender algunas lecciones del pasado que pueden ser útiles para el presente y el futuro. Muy bien totalmente de acuerdo. dicho. Yo soy un gran fan de la historia, pero no saqué puntaje nacional. Ya, vamos a pasar al quinto tema. Voy a tratar de hacerlo cortito, porque ya estamos más o menos acercándonos a los tiempos. Y yo le puse la Constitución tramposa y la participación ciudadana. Vamos a volver a citar a don Fernando Atria, pero ahora vamos a ser empáticos con el sentido que él le quiso dar a su libro que se llama La Constitución tramposa, y lo cito a él. Dice, la Constitución del 80 y la Constitución del 80 y sus redactores consistían en la neutralización del pueblo en su rol de agente político. Yo revisando un poco la Constitución, porque también me he interiorizado un poco más en el fenómeno constituyente, encontré que en el artículo 15, que es donde se mencionan los mecanismos de votación ciudadana, la única instancia de participación ciudadana son los plebiscitos. Yo he visto que la Constitución ha tenido toda la voluntad para modificarse, sobre todo desde el año 80. Entonces, yo me pregunto por qué en 30 años no incorporamos nuevos mecanismos de consulta ciudadana para resolver los temas que nos atingen a todos los chilenos. Y creo que en ese sentido es certero lo que dice Fernando Atria, en el sentido de que al parecer la Constitución en los años 80 la crearon personas o élites políticas que en el fondo desconocían la posibilidad o la autonomía que podría tener el pueblo para tomar sus propias decisiones. Entonces, si bien uno dice, pucha, es una constitución democrática, hay ciertos mecanismos que podrían ser mejorables, que se podrían haber mejorado en estos 30 años, pero que no se hicieron. Entonces, ¿qué opinan primero de esta afirmación que hizo Fernando Atria? ¿Y cuáles creen que serían los desafíos en la nueva constitución para incorporar mecanismos en que se pueda ejercer un rol más participativo por parte de la ciudadanía? Yo lo creo súper fundamental, y yo creo que eso es parte también de la desconexión del mundo político con la ciudadanía. O sea, en parte estamos en esta constitución para efectivamente pensar en esta posibilidad de incorporar mecanismos de votación popular en las decisiones que se toman. Así que partimos con Gonzalo, después seguimos con Paola, terminamos con la Paulina. Sí, mira, a ver, lo que pasa es que yo entiendo que lo que se refiere Fernando Atria a las trampas de la Constitución tiene que ver sobre todo con ciertos mecanismos contramayoritarios hasta cierto punto que tenía la Constitución del 80 que dificultaban o impedían que las mayorías democráticas que se expresan en los actos electorales pudiesen materializarse a través de la acción de los distintos gobiernos. Y él se refería fundamentalmente al sistema binominal, se refería fundamentalmente a los quórums, sobre todo los de ley orgánica constitucional, y no me acuerdo, tenía un tercer elemento, creo, no sé si era el veto presidencial o alguna otra facultad contramayoritaria. Yo creo que efectivamente la Constitución del 80 nace... ¿Perdón? ¿Cuál? El plebiscito del artículo 128, que tiene que ser pedido por una de las cámaras. Entonces dice que Exacto. es un quórum muy alto. Entonces, efectivamente, yo creo que es verdad que la Constitución del 80 nace de la desconfianza de la política. Es cosa recordar, Pinochet hablaba de esos señores políticos, digamos. Se nace de la confianza en la política, y eso yo creo que fue un error, porque en definitiva tiende a la neutralidad de la política, y lo que uno ve hoy día entre el Congreso y el Ejecutivo es una pelea permanente, un estancamiento, las leyes no avanzan, hay poco incentivo a la lealtad partidaria, mucho discolaje, y la oposición el único incentivo que tiene es hacerle la vida imposible al gobierno y ponérsela a cuadrito. Entonces, efectivamente, creo que eso hay que corregirlo, y eso tiene que ver más bien con el régimen de gobierno, con el sistema electoral,
para que las mayorías democráticas, con los controles que tiene que tener la misma democracia, acuérdate que la Constitución tiene que establecer mecanismos de peso y contrapesos para que las mayorías no pasen por arriba de las minorías, pero que efectivamente esas mayorías se puedan expresar. Dicho eso, también me parece que tanto el proceso constituyente como la nueva Constitución tienen que incorporar mecanismos mucho más creativos de participación ciudadana. Se habla mucho de la iniciativa popular de ley, de los plebiscitos, etcétera, que a mí me parece bien, pero eso ya me parece que está un poquito old fashion, un poquito obsoleto. A mí encuentro que hay ideas mucho mejores, como lo que son las asambleas deliberativas ciudadanas. Esto es algo que se usaba en Europa, en el Reino Unido se usó para el Brexit, se usaba en España, en Holanda, en Francia, en democracias súper consolidadas, que lo que hacen, por ejemplo, es elegir asamblea, escoger asamblea, y termino con esto, aleatoriamente de ciudadanos que acompañan los procesos legislativos, deliberativos, ya sea la convención o el parlamento en la discusión de una ley, pero la gran gracia es que las personas que son seleccionadas son elegidas por sorteo aleatorio. Y ahí tú llegas verdaderamente a la señora Juanita y participan ciudadanos que a través de procedimientos establecidos, direccionados, acompañados por expertos, de verdad entregan insumos y acompañan los procesos legislativos, deliberativos de quienes cumplen el rol de representación, que ese es un rol que al final es indelegable. Muchas gracias por la intervención. Sí, Adelante. efectivamente, Cristian, yo creo que la crítica de Atria es completamente acertada, yo la comparto al 100%, y creo que no se refería a él tanto al artículo 15, que es la manera en que podemos participar en la democracia, como tú señalas, sino más bien a lo que decía Gonzalo, a los trabas o candados que tenía esta constitución, que en términos doctrinarios uno diría que es una constitución muy pétrea, ¿no? Que es muy como fabricada en piedra, en el sentido de que cuesta mucho moldearla o modificarla. Efectivamente, con los quórums supramayoritarios para las leyes interpretativas de la Constitución, bueno, para la reforma constitucional ni hablar, y la cantidad de materias que quedan libradas a leyes orgánicas, que también son leyes con quórum alto, la verdad es que cualquier modificación hecha por el pueblo, representado por el Congreso, ¿no es cierto?, en sus dos corporaciones, era muy difícil. Súmale a eso que ni siquiera todos eran elegidos popularmente porque había senadores designados. Entonces, claro, efectivamente esta fue una constitución para que las cosas se mantuvieran más o menos así. Una constitución da un marco, y aquí daba un marco como bien rígido y bien grande el marco, o sea, como que dejaba pocas cosas libradas al juego democrático, y uso juego en el mejor sentido, ¿no?, de la palabra. Y comparto con Gonzalo la necesidad insoslayable a esta altura de que la democracia se ayorne y que los mecanismos de participación en una democracia del siglo XXI sean acorde a los tiempos, ¿no? Y que la mera concurrencia a votar cada 4 años no basta. Las asambleas a mí me gustan, creo que eso sí, la derecha se va a arrepentir de haber desmantelado la educación pública en Chile, porque yo creo que es una muy buena idea sortear a las personas que vayan a llegar a esas asambleas, pero también me temo que la falta de lectoescritura, lo que ha hecho la cobertura en educación, digamos, con el costo que eso ha traído aparejado a la calidad, nos va a obligar a tratar de cerca, y me parece muy bien, con gente que es analfabeta funcional, de los que en Chile hay muchos, muchísimos. Y bueno, ahí creo que va a venir el arrepentimiento de la derecha. Pero sí, creo que hay que, y lo último que te digo es que creo que además hay que consagrar mecanismos de participación en la propia convención para que el proceso de esta nueva constitución quede validado con esa impronta ciudadana. Muchas gracias, Paula. Cuéntanos, Paulina, tu visión de este tema. Sí, mira, a ver, me pasan varias cosas con este tema. Lo primero es que están por ahí mis hijas, así que las escuchan, vienen subiendo la escalera. Lo primero que me pasa es que la Constitución a veces no entendemos qué importancia tiene. Y yo siempre digo, la Constitución finalmente refleja o es reflejo, o debería ser reflejo de la sociedad, ¿verdad? Me voy a poner audífonos para que me puedan escuchar mejor porque estamos aquí. ¿La escuchan ahí? Está llorando. Bueno, estos son los desafíos de ser mamá y tratar de tener esta distancia en casa. Bueno, entonces yo pongo un ejemplo que trato de ser un poco más didáctico para que la gente lo entienda. En los 80 nosotros teníamos una sociedad mucho más jerarquizada, donde si uno se va a la familia, que es
el núcleo fundamental de la sociedad, uno ve que el padre tomaba todas las decisiones, muy poco consultadas con la mamá, los hijos muchas veces comían en otra mesa, nadie le preguntaba a los hijos qué es lo que querían, que la verdad es que las decisiones se tomaban de manera muy jerarquizada. La Constitución del 80 reflejó ese tipo de sociedad, donde este padre jerarquizado y este orden jerarquizado quedó reflejado en un presidente con muchas facultades, un Congreso que si bien colegislador queda subordinado a estas decisiones que va tomando el presidente, y por lo tanto esa Constitución reflejó esa sociedad. Pero la sociedad cambió. Hoy día nosotros ya no vemos esa realidad en la familia. Ustedes van a las casas y se van a dar cuenta que los papás toman las decisiones juntos, que se les pregunta a los hijos y se incorporan dentro de la toma de decisiones. Y por lo tanto, es ese cambio en la sociedad, porque finalmente la sociedad no es sino la suma de toda esa familia. Por lo tanto, si nuestra sociedad cambió, es necesario que nuestra Constitución también cambie y también refleje ese cambio. Y solo pasándome a otro tema, pero que también se ve en este ejemplo. Muchas personas me dicen, pero oye, el feminismo y esto. Y digo, pero no tengan miedo, si tú en tu casa eres feminista, tú el día que discriminen a tu hija por ser mujer y le paguen menos que a tu hijo, te va a molestar y te van a doler hasta los huesos, porque nuestra sociedad cambió y no nos hemos querido dar cuenta porque la Constitución, dado estos mecanismos pétreos, como decía la Paola, no tuvo la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a esos cambios. Entonces llegó un momento en que teníamos una Constitución que reflejaba una sociedad y una sociedad que no tenía nada que ver, y es eso lo que hoy día se hace necesario recomponer. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las otras cosas. Yo sí creo que por old fashion, como decía Gonzalo, que sea, hay que incorporar, por ejemplo, la sociedad civil con un rol más importante dentro de la toma de decisiones. Sí creo que, por ejemplo, debieran existir, como comentaba también alguien por ahí, proyectos de iniciativa de la sociedad civil, por cierto, no cuando generen gasto fiscal, eso lo dejo fuera, pero por ejemplo, veamos casos como la ley Gabriela, la ley Emilia, la ley Ricarte Soto, son leyes que nacen desde la ciudadanía, pero que hacemos que la ciudadanía se movilice por completo para generar el cambio. Bueno, ¿por qué no facilitamos eso? Muchas gracias. Me queda clara la postura de cada uno. Comentario, es que ya me acordé, la tercera trampa que aludía a Atria del Tribunal Constitucional. Pero yo te diría que Sí. es válido, porque ya fue reformado el 2005 y hoy día yo creo que hay que hacerle más reformas, pero no es el mismo Tribunal Constitucional que teníamos el año 80. Vamos a pasar, nos hemos alargado un poquito, entonces ahora venía un tema que se llama apruebo o rechazo. Lo voy a cortar y vamos a reducir el tiempo de respuesta a 1 minuto, así que para que lo tengan más o menos pensado. Pero en el fondo lo que yo, dentro de mi aproximación a la Constitución, me di cuenta que en estos 200 años han habido hartas posibilidades de reformarla. Yo tuve la oportunidad de leer un libro en que estaba el artículo original y sus 4 modificaciones a lo largo de los años. Entonces, me hace pensar que, pucha, la gente que votó rechazo no estaba tan loca, porque en el fondo los cambios se podrían haber hecho con voluntad política. O sea, la Constitución se podría haber reformado. Muchos dicen que Ricardo Lagos, y escuché a Felipe García que decía, reformó casi completamente la Constitución. Entonces, yo veo que la gente del rechazo tenía un punto. He escuchado eso. Yo voté apruebo por si acaso y considero muy importante la carta transversal que firmaron todos los partidos, menos el Partido Comunista. Es muy importante porque refleja la necesidad de los chilenos de reunirse. O sea, el hecho de que la prueba haya ganado un 80% significa que no solo la derecha o la izquierda querían un cambio, o sea, no solo la izquierda quería un cambio de constitución, sino que también la mayoría de la derecha. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué votaron? ¿Apruebo o rechazo? ¿Y por qué? Apruebo. Ya que contestaste tú primero, Paola, cuéntanos por qué. Pensé que había que hacerlo en voz alta. Yo voté apruebo, ¿por qué? Porque mira, es cierto, quienes tuvimos, digamos, el deber de estudiar la Constitución original y luego sus cambios, y tenemos la Constitución de hoy, evidentemente que se han sacado muchísimas cosas. Esta es una Constitución muchísimo más democrática que la que nos dejó Pinochet, eso no cabe ninguna duda. Pero de ahí a decir que se cambió casi por completo, creo que es una exageración. Pero déjame invitarte, Cristian, y a Gonzalo y a la Paulina, a un ejercicio imaginario. Supongamos que siguiéramos reformando esta Constitución.
supongamos que estuvieran los quórum, que ya son bastante altos, digamos, supongamos que tenemos el quórum, hay algo que no vamos a poder cambiar, y que es la mancha de nacimiento de esta Constitución. En política, como en la vida misma, ¿no? Los ritos y las cosas simbólicas importan. Y esta es una Constitución que tiene una mancha de nacimiento. Y yo creo que eso fuera parte de lo que entendió el 80% que, como tú bien dices, no se corresponde con lo que es la izquierda o el progresismo en Chile. Hay una mancha de nacimiento, esta Constitución fue mal parida. Y eso no se puede quitar sino con una gestación nueva, que sería lo que va a ocurrir en esta convención, y un nuevo parto, por así decirlo. Ahí ven a mi gato, a mi gata, la Nara, quiere participar. Ya, Paulina, cuéntanos. ¿Apruebo o rechazo? Yo te apruebo, y lo dije mucho, me trataron de convencer de votar rechazo, no lo lograron, y por una razón súper simple. Soy abogada, tengo formación, soy profesora además, y a mis alumnos les enseño sobre estos procesos donde la Carta Fundamental, la Constitución, pierde legitimidad y por lo tanto se pone en riesgo la legitimidad de todo el ordenamiento jurídico. No tenía cara para ir a votar rechazo cuando esa falta de legitimidad era tan evidente. Entonces, la verdad las cosas es que para mí era evidente que teníamos que votar apruebo, era evidente que si tienes a 2 millones de personas marchando en las calles diciendo que no se sienten cómodos con la democracia que tenemos, con el ordenamiento jurídico, y por cierto avalado por el 80% que votó apruebo, bueno, la verdad es que yo creo que discutirlo es ser miope y no querer avanzar y quedarnos estancados en un momento y no ver, bueno, si esto ya es evidente, veamos cómo seguimos adelante. Así que para mí fue una responsabilidad votar apruebo, una responsabilidad conmigo. Y con el día de mañana yo siempre dije, esto va a ser un proceso histórico, no quiero que mis hijas me pregunten el día de mañana y yo les diga, miren, yo voté rechazo, porque la verdad es que yo voté apruebo porque es lo que yo creía, es lo que mi corazón me dijo y es lo que yo creo que era correcto. Eso. Gonzalo, ¿apruebo o rechazo? Yo voté apruebo. Totalmente haber votado rechazo, pero parte de los que impulsaron el acuerdo del 15 de noviembre. Y en segundo lugar, porque yo tengo una profunda convicción, un poco parecida a lo que dice la Paulina, lo que dice la Paola, de que lo que nos pasó el 18 de octubre, yo he pensado mucho en esto, de una u otra manera las bases de nuestro pacto social se agrietaron, se gigantesca. Y la única forma que se me ocurre a mí de repararlo y de solucionarlo es discutiendo, volviendo a discutir y concordando cuáles van a ser los pactos sociales en los próximos 40 o 50 años. Y eso es la Constitución. Cuando un país como Chile enfrenta una crisis tan grande, tan aguda como la que tuvimos en octubre del 2019, hay solo dos opciones de solución. Una, la opción de la fuerza, la violencia, que es la que no queríamos, la que nadie quería. Y la otra es la política, en el buen sentido de la palabra. Conversando y discutiendo a través de un camino que es el proceso constituyente, que no está exento de riesgo, tiene muchos riesgos, puede resultar mal, y por eso hay que hacer todos los esfuerzos para que resulte bien, y por eso yo creo que somos candidatos bien, para que relegitimemos las reglas, como dijo la Paulina, las relegitimemos, y sean valoradas y construidas entre todos. Lo que sí me parece pésimo, y con esto termino, es la actitud de algunos, que la encuentro totalitaria incluso, de excluir a priori o como moralmente quitarle valor a quienes estuvieron por el rechazo. Yo encuentro que eso es antidemocrático y es un carepalismo, porque, por ejemplo, el Partido Comunista no suscribió el acuerdo el 15 de noviembre, ¿no? Y hoy día se quiere apropiar como que fueran los padres del proceso. Por lo tanto, aquí todos valemos, todos contamos, todos tenemos los mismos derechos políticos y son los ciudadanos los que definen. Qué importante eso, Gonzalo. Yo lo iba a comentar, pero en honor al tiempo no lo comenté. Lo de la gente que va de candidato a la convención que rechaza a los rechazistas. Ya, vamos a ir al último de nuestros temas. También la vamos a tratar de reducir las respuestas. Voy a partir leyendo unos nombres. Piensen en lo que les generan estos nombres. Alto Maipo, Hidroicén, Punta de Choros, Isla Riesco, Pascualama, Ventanas, y así puedo seguir con un montón de casos en que los intereses de la empresa privada perjudican nuestro patrimonio natural como chilenos. Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven posible el día de mañana evitar que este tipo de circunstancias sigan ocurriendo? Yo creo que hoy día la ciudadanía ve dos problemas fundamentales en este tipo de circunstancias en que hay un
en que hay una dicotomía entre lo privado y nuestro patrimonio natural. Lo primero es que hay falta de fiscalización. Uno no sabe si es que es por negligencia, porque de verdad no están las condiciones dadas para que se fiscalicen, o por corrupción. Porque se le pagó a los Ceremi, se les pagó para abajo y resulta que votaron a favor, era algo que se debería haber votado en contra. Y segundo, la total ausencia de penas efectivas. O sea, las veces que sí se determinó que no se hizo las cosas acorde a la normativa vigente medioambiental, las penas son súper bajas. Entonces, no son penas que nosotros veamos que eviten que a futuro nuevos intereses privados quieran involucrarse en este tipo de actividad. Entonces, quiero saber cuál es su opinión desde el punto de vista de poder equilibrar el crecimiento y la inversión con el resguardo del medio ambiente. Doy la palabra al que quiera hablar primero. Ya, yo me No. creo que uno, el enfoque y poner como un mandato, un deber del Estado y la sociedad, buscar el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, la compatibilización del desarrollo económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Se tiene que mandatar al legislador la protección del patrimonio ambiental, los glaciares, los ríos, los bosques, las montañas. También un mandato en materia de cambio climático y de considerar los avances más desarrollados en materia tecnológica respecto a conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental. Hay tecnologías que son más eficientes, que son menos contaminantes. Pero es la ley lo que lo resuelve, porque efectivamente a medida que los países avanzan, buscan proteger más su medio ambiente y están incluso dispuestos a sacrificar un poco de desarrollo económico, y eso me parece que es legítimo y es justo y necesario. Y además yo creo que hay un principio de solidaridad intergeneracional. El desarrollo de hoy no puede ser a costa de los individuos, de los ciudadanos de mañana. Por lo tanto, hay que compatibilizar los intereses de hoy con los de mañana, de no usar o abusar del medio ambiente producto de las necesidades de hoy. Entonces, es un tema constitucional, pero como tú dijiste, Cristian, es la ley y la norma lo que lo resuelve, y yo creo que nos falta mucha normativa ambiental, que dimos un salto importante en los 90, pero después nos hemos pasado un buen rato sin actualizarlo. Muchas gracias, Gonzalo. Cualquiera de las dos puede opinar. Yo voy ahora. ¿Puedo, Paulina? Por supuesto. Sí, yo comparto esa mirada y creo que el resultado que tenemos hoy, Cristian, y es el que tú describes con estas palabras, ¿no?, que nos sitúan con distintas noticias en distintos momentos del país, son el resultado de una interpretación muy extrema de lo que es la subsidiariedad del Estado. La falta de un Estado con opinión respecto a cómo se desarrolla un país nos viene a cobrar la cuenta. Y yo creo que hay que consagrar a nivel constitucional el deber del Estado de promover un desarrollo sustentable. De modo tal que todas las leyes entonces que existan al alero de esa Constitución, o todas las antiguas, tienen que ayornarse, tienen que ponerse de acuerdo con esa, no solamente las leyes, los programas, los planes, toda la política pública debe tener ese norte. Los seres humanos, y aquí termino porque el tiempo, somos presentistas. Nos preocupamos de lo que pasa hoy, de nuestras necesidades inmediatas, pero el Estado tiene que ser el ente que esté un poquito más atrás, mirando un poquito más largo plazo, pensando, como decía Gonzalo, en nuestros hijos y nietos, ¿no? No sacamos nada con dejarle a la generación que viene una constitución perfecta si no les vamos a dejar un planeta donde ejercer esos derechos. Así es que es fundamental desarrollar un país con un criterio de sustentabilidad, sin duda. Muy bien. Súper. Ya, El quedó turno de cortito. Paulina. Cortito, en honor al tiempo. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, así que no lo voy a repetir. Solo yo quisiera decir que desde el punto de vista constitucional, hoy día el medio ambiente está regulado no como sujeto de protección estatal, porque lo que se garantiza es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y yo creo que sí tenemos que dar un paso importante en esta nueva constitución en que el medio ambiente pasa a ser un sujeto de protección por sí mismo. Yo creo que en la medida en que exista esta protección, esta garantía, por cierto, todas las normativas hacia abajo van a las leyes inferiores, políticas públicas, van a tener que adecuarse a un estatus distinto. Así que yo en eso es en el fondo lo que yo he planteado, se hace necesario incorporarlo como titular. Eso, Cris. Oye, perdón, una cosita más. La Constitución habla mucho de deberes y muy poquito de derechos y muy poquito de deberes.
me parece que hay que meter deberes, y dentro de los deberes ciudadanos, que también sea un deber del ciudadano cuidar el medio ambiente, que no sea solo un deber estatal. Muchas gracias. Vamos a ir a las preguntas del público. Debo agradecer las preguntas. Hay varias, hay más de 30 preguntas. Wow. Mientras estaban hablando, pude revisarlas a la rápida. Recordemos que somos nuevos en esto, entonces estamos tratando de coexistir con la tecnología. Ya, yo voy a hacer la pregunta y la puede tomar cualquiera de los tres, pero cada uno tiene que responder una pregunta y tiene 1 minuto y medio para responderla. Aquí, Ann Camanque dice, ¿debemos cambiar nuestro sistema presidencial? ¿Por cuál? ¿Quién quiere responder esto? Semipresidencial. Como para Gonzalo esa pregunta. No, muy corto. Sí, yo creo que los sistemas políticos tienen que compatibilizar bien gobernabilidad con la distribución del poder y con la representación, que son 3 principios clave. Y me parece que si soy consistente con lo que dije en la tradición de la historia, el semipresidencial creo que se acomoda bien, si es que además hacemos un cambio en el sistema electoral que permita conformar conglomerados y coaliciones no tan fragmentadas como hoy. Semipresidencial tiene la gracia que mantiene la tradición de elegir al presidente de la República, al jefe de Estado, pero que el primer ministro, el jefe de gabinete, digamos, tiene que contar con el respaldo del Congreso. Y si tiene minoría el presidente del Congreso, entonces tiene que pactar y llegar a acuerdo para desarrollar su programa de gobierno. Por eso me gusta la idea del sistema semipresidencial como una fórmula mixta entre estos 3 principios que mencioné. Pero creo que ahí está el corazón, está uno de los corazones del debate constitucional. Yo encuentro que es central este tema. Muchas gracias, Gonzalo. Veo aquí Álvaro López, dice, ¿qué opinan de la legalización de algunas drogas para combatir el narcotráfico que está sin control? Fíjate que yo como liberal no tengo una posición cerrada sobre esto. Tiendo a pensar que, claro, la marihuana debería liberalizarse y eso quitarnos horas hombres, ¿no? Horas mujer de la policía para dedicarnos al narcotráfico más duro. También he leído ciertas posiciones más radicales en torno a liberalizar todo, con lo que tú terminas primero con la escasez, ¿no? Bajas el precio, transformas en un negocio menos rentable el narco y terminas con todas las cosas que concomitan con el narco, ¿no? Toda la prostitución, la violencia, etcétera, todos los delitos concomitantes. No, pero no me termino de convencer a pesar de que soy liberal. En todo caso, creo que ese es un tema, o sea, no creo, estoy segura que ese es un tema que no pasa por la Constitución en lo más mínimo. Así es que es harina de otro costal. Más uno. Perfecto. Gracias por tu respuesta, Paola. Vamos a terminar con una pregunta de Enrique Polanco, que es un poco árida, pero yo creo que la Paulina la puede aterrizar a las palabras de un ciudadano. Dice, ¿cómo resolvemos la paradoja de incluir 2/3 de elementos en la Constitución que después podrían ser modificados por un quórum menor en el futuro Congreso? Uy, y yo lo entendí. ¿Ustedes lo entendieron? Sí. Es que yo creo que está equivocado, parte de una premisa equivocada, porque la Constitución, siempre las constituciones tienen mecanismos para ser cambiadas, pero esta Constitución nueva, como todavía no existe, no ha definido qué requisitos va a pedir ella misma para que la cambien, ¿verdad? Entonces, claro. No sé, claro que vaya a ser menos de 2/3. Ya, pero en términos simples lo que él nos está preguntando, para que la gente entienda, es que conforme el acuerdo del 15 de noviembre, la nueva constitución tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de los convencionales que van a estar con la responsabilidad de escribir la nueva constitución. Entonces lo que él nos dice es, podría darse, vamos a entender así la pregunta, el absurdo que se tenga que aprobar por 2/3 la constitución, pero que cuando lleguemos a la parte de reforma a la constitución, porque todas las constituciones consagran un mecanismo en virtud del cual se pueden modificar, la constitución actual también lo tiene, pudiera consagrarse un quórum más bajo y por lo tanto no exigir 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio y esto quedaría como inconsistente. Bueno, la verdad es que yo creo que primero lo que dice la Paola es cierto, o sea, tenemos que ver cómo resulta esto. Y en segundo lugar, la verdad es que también tenemos que volver un poco a mirar un poco cómo hemos funcionado nosotros como país. Las supramayorías de las que se hablan son relevantes, no en todas las materias, pero por cierto, cuando hablamos de modificar la Carta Fundamental, modificar la Constitución, es necesario que exista un quórum importante. De lo contrario, una mayoría estacionaria podría llegar a modificar los pilares de la sociedad que estamos construyendo. Por lo tanto, yo creo que debemos trabajar
para que ojalá haya una sintonía y las modificaciones a la Constitución, si bien sean posibles para que no pase lo que pasó con la Constitución del 80, que se fue como petrificando, se puedan hacer modificaciones, pero tampoco puede ser tan simple como, por ejemplo, por la mayoría presente en una sesión. Esa es mi... No sé si se entendió realmente, pero... Sí. Sí, se entendió más que la pregunta. Ya, vamos a cerrar. Fíjate que esto, perdón, Cristian, pero aquí alguien dice, Enrique Polanco dice, pero la mayoría de las propuestas proponen 50 más 1 como quórum para la reforma de la nueva Constitución. Yo la verdad nunca había escuchado eso, Enrique, quizás es ignorancia mía, pero no me suena haber oído que nadie proponga que la nueva Constitución se reforme con un quórum tan bajo. Y sería No, muy raro y muy contraintuitivo, además. sí, lo que se ha planteado es que las leyes orgánicas constitucionales, que hoy día tienen quórum de 4/7, sean de quórum calificado, o sea, la mitad de los De 3 parlamentarios. quintos. Claro. Obviamente súper revisable, digamos, pero yo creo que no, los 2/3 de los constituyentes no van a pactar que el quórum de reforma sea de mayoría simple o mayoría de los presentes. Va a haber un quórum supramayoritario porque todas las constituciones en el mundo en general tienen quórum supramayoritario. Se entiende que la constitución tiene que dar estabilidad. Así es. Me queda claro. De hecho, hubo un intento por modificar los quórum de la convención que no llegó a puerto. Claro, pero eso no era para reformar los quórum de cambio de la nueva Constitución, sino que era para reformar los quórum para acuerdos en la nueva Constitución durante la Convención Constituyente, no ex post. Sí, 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 del pero Partido no, Comunista. Pero tampoco prosperaron, pues sí, los no tuvo asidero político. Ya, vamos a terminar. Se supone que íbamos a estar 50 minutos, ya llevamos 1 hora 10. Yo creo que ha estado entretenido. A mí se me ha pasado volando. Vamos a cerrar con nuestra sección que se llama Yo Recomiendo. Entonces, cada uno de ustedes nos tiene que recomendar una película o serie, un libro y un disco musical. Partamos por Gonzalo. A ver, libro, 2. Acabo de terminar uno que es un poco antiguo ya, pero de un gran escritor inglés, seguro, que es Los restos del día, que lo había leído. La película de Anthony Hopkins con la Emma Thompson y me encantó, es maravilloso el libro, es precioso. Y lo otro que recomiendo siempre es volver a los clásicos franceses. Tomé hace algunos días El Conde de Montecristo y la novela clásica francesa del siglo XIX es una maravilla. Lo mismo todo Balzac, todo lo que Stendhal, Flaubert, así que lo recomiendo mucho. En película va a haber una muy entretenida en Netflix que se llama El Ascenso. En el último tiempo he estado subiendo hartos cerros y esta es una historia bien simpática de un francés senegalés que para conquistar a su novia le dice que le pida cualquier cosa como prueba de amor y la novia le dice, ya, pues sube el Everest, en broma. Y el tipo va a subir el Everest, no les cuento el final, pero es una historia basada en hechos reales, así que muy entretenida, una fotografía preciosa con todo el trekking de aproximación al campamento base y el ascenso. Y un disco, siempre en estos tiempos de encierro tiene que ser algo que tire para arriba, puede ser algo de Jack Johnson, pero también siempre vale la pena volver a escuchar a los Jaivas y el mejor disco de todos los discos de los Jaivas, que es Altura Machu Picchu. Muy de acuerdo con el disco. Ya, Paulina, a ti te toca estar de este lado, así que no sé si estáis preparada, pero yo creo que vas a poder improvisar. Pero no, yo preparada. Primero, una película también de Netflix que vi hace poquito, que se llama Fundamentos del Cuidado. Es una película preciosa, súper linda, que en el fondo lo que trata de relatar, yo creo que de manera muy buena, es de dónde nace el cuidado de un padre hacia un hijo, de una persona que cuida a otro, de un hijo hacia un padre. La película es entretenida, tiene mucho humor negro, es muy linda y siento que toca una temática que es densa, pero de manera muy entretenida. Así que yo se la recomiendo para que la vean, de verdad a mí me encantó. Libro, yo creo que me quedo con un clásico. Para mí, Cien años de soledad es insuperable en mi vida. Y lo leo, trato de todos los años leerlo porque de verdad es un libro que me apasiona y cada vez que lo termino de leer sufro porque me quedo como que con esa sensación de vacío. Así que se lo recomiendo porque creo que tiene mucha metáfora muy aplicable a la vida, me encanta, así que me quedo con un clásico. Y disco musical, yo les quiero recomendar un disco de los Red Hot Chili Peppers que se llama Blood Sugar Sex Magic del año 91. Y de ahí les quiero recomendar una canción en particular que se llama Under the Bridge, que es una canción que yo tengo con mi mejor amiga del colegio, la Nelva, que por ahí andaba también viendo, ¿no?
que es una canción que significa mucho para nosotras por una época en que éramos, no sé por qué nos gustaban los Red Hot, si en verdad no eran ni de nuestra época, pero lo escuchamos mucho y siento que es un disco súper lindo, con harto contenido entretenido, así que se los recomiendo 100%. Muchas gracias. Yo estoy anotando, porque después voy a poner, cuando suba el videito, voy a poner las recomendaciones de cada uno. Ya, Ya, vamos, Paola, te me toca a toca. mí. Libro, yo acabo de terminar de leer Patria, que es un libro que no es nada de nuevo, Gran pero que libro. como que tuvo un revival a propósito de una serie que salió creo que en Netflix o en HBO, que se llama Gracias. Patria, ¿no? Que trata sobre la peor época del, de los grupos separatistas vascos, ¿no? La escribió un señor de apellido Aramburu, pero Fernando Aramburu. Y yo no vi la serie, pero el libro es extraordinario. Y como te digo, es un libro antiguo, pero yo lo leí ahora a propósito de ese lanzamiento. Película, mira, voy a recomendarte dos cosas, un documental que vi y una película que no vi, porque la quiero ver. El documental es un documental maravilloso, a mí me gusta mucho desde chica los programas de naturaleza, desde siempre me han gustado. Y Vamos dos. Sir David Attenborough, caballero de la corona británica, es probablemente el más grande naturalista y difusor científico de estos temas que esté vivo. Además, él es la voz detrás de películas increíbles, pero el año pasado lanzó el último documental que se llama Una vida en el planeta, que en el fondo lo que hace es hablar de su vida, o del largo, el span de su vida. Él tiene 94 años, nació en 1926, y él cuenta cómo ha cambiado el planeta en el lapso de una vida humana, que son como 4 generaciones, porque tiene una vida larga, y es desolador, a pesar de que termina con una manera propositiva, entonces no terminé tan deprimida, pero es una manera rápida de entender cuán urgentes son los temas medioambientales que alcanzamos a esbozar y cómo es importante que los estados hagan su pega, pero que cada uno de nosotros contribuya. Así que esa es una película que además pasa muy rápido, muy entretenida, muy interesante. La película que no viste, que quiero ver, porque la escuché el otro día recomendada en Twitter, y después ayer hablé con una amiga, y me dice, te dejo que estoy neurótica viendo la película que se llama Corre, o Run. Ah, Entonces, pero por más antigua metida esa. que está en Netflix recién estrenada, no tengo idea de qué se trata, pero ese va a ser mi próximo, el día que no tenga un Zoom, la voy a ver. Y disco, ¿sabéis qué? Un disco que yo descubrí hace poco, pero yo tiendo a descubrir las cosas un poco tarde, no soy muy avispa, parece. Es un disco de Mika, que se llama Cartoon Life in Motion o algo así. Mika se escribe M-I-K-A. ¿Y sabéis qué? Cada vez que lo escucho me pongo feliz. Me encanta ¿Eso era? Mika. Sí. Sí, ¿Verdad? ¿Viste? sí, me Yo encanta. lo conocí hace poco y lo escucho mucho y ese disco en particular me hace feliz. Así que esas Súper. serían mis recomendaciones. Bien. Ya, pues, a mí no me toca opinar de esto, pero me Pero acordé. dale, Pero voy a Yo opinar cocino. igual. ¿tú No, qué? pero voy a hacer solamente una recomendación porque cuando estaba ahí hablando del documental, me vino a la cabeza uno que encontré que era muy bueno. A mí me encanta cocinar y cuando lo vi fue como, wow, se llama Dulce, Salado, Amargo y Ácido. Lo vi, es extraordinario. Extraordinario. Y es en distintos lugares del mundo cómo abordan los distintos sabores a través de las distintas preparaciones. Muy bueno. Invitados, queridos, fue un Oye, placer. comentario, si les gusta cocinar, entonces no vean un documental que se llama Mi amigo Pulpo, que es sobre Ay, sí, maravilloso. un buzo que en fin, acompaña todos los días a un pulpo, porque Yo desde no que como pulpo. jamás volví a comer pulpo. No, yo nunca he comido pulpo y nunca más, y no se me ocurriría, pero también es una súper recomendación, Gonzalo, porque es buenísimo. Es buenísimo, es muy bonito, sí. Sí, muy bonito, para verlo con los niños, no con niños muy chicos, pero sí. Sí. Ya, Súper. pues, le agradezco a cada uno de ustedes el tiempo, la buena onda Al y contrario, eso, gracias por pues, la espero que invitación. salgan a cada uno de ustedes y Escoba, vernos después Ojalá en que la sí. tele, en la convención constituyente. Sería un Gracias a gusto para mí todos, que que fue vaya ser bien. compañera de curso de Paulina y gracias, de Paula. Gonzalo. Linda. Que estén Chao, muy bien. chao. Nos Chao, Chao. chao, Chao, vemos. chao. Nos vemos. cuídense. Bye, bye. Chao.